Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana Maro Ríos. Actualmente soy estudiante de la Universidad de Guanajuato en la licenciatura de Enfermería y Obstetricia. En esta presentación abordaremos el tema de prevención de la violencia. La violencia tiene enormes consecuencias en lo social y en la salud. La violencia provoca muchas muertes todos los días, particularmente en jóvenes y niños. Además de este índice de muertes, un alto número de hombres, mujeres, niños y niñas sufren lesiones, discapacidad o problemas de salud como resultado de la violencia. La exposición a la violencia puede aumentar el riesgo de fumar, consumir alcohol o incluso drogas, de sufrir enfermedades mentales o tendencia al suicidio, así como de enfermedades crónicas como enfermedades del corazón, diabetes o cáncer, enfermedades infecciosas como el VIH y problemas sociales como el crimen o incluso más violencia. Sin embargo, la violencia siempre ha estado presente. No tenemos que aceptarla como una parte inevitable de la condición humana. Profesionales, investigadores y otros sistemas de salud pública han procurado comprender el origen de la violencia y así evitar que surja. La experiencia y estudios de investigación realizados muestran que sí es posible prevenir la violencia y disminuir sus efectos, de la misma manera en que las medidas de salud pública han logrado prevenir, disminuir en muchas partes del mundo complicaciones relacionadas con el embarazo, lesiones en el lugar del trabajo, enfermedades infecciosas y las infecciones resultantes del consumo de alimentos y agua contaminada, solamente por mencionar algunas. Es posible también cambiar los factores que contribuyen a producir respuestas violentas, ya sean dependientes de la actitud y comportamiento o los relacionados con situaciones sociales, económicas, políticas y culturales. La violencia se puede prevenir. La evidencia engloba un conjunto de 7 orientaciones basadas en pruebas científicas. Estas están relacionadas sobre la eficacia de las intervenciones dirigidas a prevenir la violencia interpersonal y autoinfligida, que más adelante las mencionaremos. La violencia entre los miembros de las familias es un fenómeno muy extendido que debe visibilizarse a través del personal de salud capacitado para su detección y de acciones de promoción de la salud que permitan identificar diversas formas de violencia familiar para generar alternativas y dar solución al problema. La dimensión de quienes padecen violencia familiar impacta a la salud de las personas en todas las áreas de su desarrollo, por lo que es necesario intervenir y romper el ciclo de violencia. Los objetivos en cuanto a la prevención de la violencia son detener la violencia antes de que ocurra, detectar los factores de riesgo y brindar una atención precoz después de que la violencia haya ocurrido a fin de limitar su extensión y sus consecuencias, brindar atención y apoyo a largo plazo a las personas que hayan sufrido actos de violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. La violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera de su domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad civil, matrimonio o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño. Panorama epidemiológico. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, aproximadamente 470.000 personas son víctimas de homicidio cada año. Alrededor del 38% de los asesinatos de mujeres son perpetrados por sus parejas íntimas. Una de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física y o sexual, la mayoría por una pareja íntima. Una de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física
o violencia sexual de pareja. Como vemos, la prevalencia de la violencia es muy alta. Actualmente mueren por esta causa más de 1.5 millones de personas cada año. Muchas más padecen lesiones no mortales y secuelas crónicas sin lesiones físicas como resultados de intentos de suicidio, la violencia interpersonal que incluye violencia juvenil, violencia en la pareja, maltrato de menores y ancianos, incluso la violencia sexual, y la violencia colectiva como lo son las guerras y otros conflictos armados. Esta también es una de las principales causas de muerte en la población de entre 15 a 14 años de edad. Diagnóstico. Este consiste en identificar a las y los afectados por violencia familiar o sexual o cualquier otro tipo de violencia. El primer punto es valorar el grado de riesgo durante el desarrollo de las actividades cotidianas en la comunidad, en la consulta de pacientes ambulatorios u hospitalarios. El segundo punto es realizar una entrevista que vaya dirigida al afectado. Al realizar la entrevista es importante crear un ambiente de confianza. Para ayudar a las víctimas de violencia es importante que el personal de salud sepa aplicar los principios fundamentales para su detección, los cuales son no tener miedo a preguntar sobre el tema, preguntar en un espacio privado, también explicar a la persona afectada que todo lo que se hable será confidencial, crearle un ambiente de apoyo donde no se emitan juicios de valor, emplear un lenguaje fluido para que la persona entienda todo lo que se le está abordando, asegurarnos de que la información sea veraz y objetiva y asegurar de que contamos con el consentimiento de la persona. El tercer punto es identificar las manifestaciones de los tipos de violencia, ya sea maltrato físico, psicológico, sexual, económico o por abandono, y los factores desencadenantes del mismo. Lo siguiente es determinar si los signos y síntomas que se presentan, incluido el embarazo, son posibles actos derivados de la violencia familiar o sexual. La detección de violencia va a ser posible gracias a los indicadores de cada uno de los tipos de violencia. Indicadores de abandono. Son aquellos signos y síntomas físicos o psicológicos debidos al incumplimiento de obligaciones entre quien lo sufre y quien está obligado a su cuidado y protección, ya que estos pueden manifestarse en la alimentación y en la higiene, en el control o cuidados rutinarios, en la atención emocional y en el desarrollo psicológico, o por necesidades médicas atendidas tardíamente o que simplemente no son atendidas. Entre los indicadores de violencia física se encuentran los hematomas, laceraciones, equimosis, fracturas, quemaduras, luxaciones, lesiones musculares, traumatismos craneoencefálicos, trauma ocular, entre otros, ya sean congruentes o incongruentes con la descripción del mecanismo de lesión, ya sean recientes o antiguos, y pueden tener evidencia clínica o no. Y estos pueden ser mediante diagnósticos en ausencia de patologías condicionantes. Los indicadores de violencia psicológica son indicativos de alteraciones a nivel del área psicológica, como puede ser autoestima baja, sentimientos de miedo, ira, de vulnerabilidad, de tristeza, humillación, desesperación, entre otros, o de trastornos psiquiátricos como del estado del ánimo, como ansiedad, estrés postraumático, trastornos de la personalidad, abuso o dependencia de sustancias, algún intento suicida, entre otros. Los indicadores de violencia sexual pueden presentar lesiones o infecciones genitales, anales, del tracto urinario u orales, incluso psicológicos como baja autoestima, ideas y actos autodestructivos, trastornos sexuales del estado de ánimo, como ya mencionamos la ansiedad,
de la conducta alimenticia por estrés postraumático, también abuso y dependencia a sustancias adictivas y alteraciones en el funcionamiento social e incapacidad para ejercer la autonomía reproductiva y sexual. El cuarto punto consiste en el registro de la entrevista y del examen físico realizado al afectado por violencia. Este se va a registrar en el examen clínico de forma muy detallada. El registro debe incluir algunos datos como el nombre de la persona afectada, tiempo que refiere vivir en la situación de violencia, el estado físico y mental que se deriva del examen y de la entrevista, causas del origen de la violencia, procedimientos diagnósticos, el diagnóstico, así como de su tratamiento y orientación que se proporcionó por el personal de la salud y en caso si se conoce los datos de los agresores. En el caso de maltrato a mujeres embarazadas es importante valorar lo siguiente: la falta o el retraso en los cuidados prenatales, la historia previa de embarazos no deseados, amenazas de aborto, abortos, partos prematuros y bebés de bajo peso al nacer, lesiones ocasionadas durante el embarazo, si existe dolor pélvico crónico e infecciones genitales recurrentes durante la gestación. El diagnóstico debe estar apoyado, cuando sea posible, por exámenes de laboratorio y gabinete, estudios especiales y estudios de trabajo social. El tratamiento que van a recibir las personas que han sufrido violencia consiste en brindar atención integral a los daños psicológicos y físicos, así como a las secuelas específicas. También es importante referir, si es necesario, a las unidades médicas, otras instituciones y organismos que tienen mayor capacidad resolutiva a los problemas. En casos de urgencia médica, la exploración clínica del área genital puede hacerlo el médico de primer contacto. En todos los casos se debe ofrecer atención psicológica. También se deben de establecer procedimientos específicos para la atención médica, proporcionar rehabilitación para mejorar la capacidad del paciente para su desempeño físico, mental y social, e impartir consejería en los servicios médicos con personal que ayude a facilitar el proceso de comunicación y que permita brindar los elementos para que el afectado tome las decisiones voluntarias, conscientes e informadas. También considerar el plan terapéutico de los involucrados en la situación de violencia. La prevención se divide en prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención de la violencia exige caracterizar factores de riesgo, una determinada relación entre estos y la amenaza y vulnerabilidad entendida como la probabilidad de padecer o ejecutar los hechos violentos. La prevención primaria tiene el objetivo de reducir la tasa de incidencia de un determinado problema en la población, atacando las causas identificadas del mismo antes de que éste pueda llegar a producirse. Este proceso que informa, motiva y ayuda a que la población adopte y mantenga formas no violentas de resolución de conflictos familiares, proporciona modelos del buen funcionamiento familiar más democráticos y los cambios en los contextos de riesgo necesarios para facilitar esos objetivos, dirigiendo la formación del profesional y la investigación en esa misma dirección. La prevención primaria exige que se cambien las actitudes y se cuestionen los estereotipos existentes en la sociedad. También requiere de un empoderamiento político y económico de las mujeres para superar su posición en la sociedad. En la prevención secundaria, los esfuerzos van dirigidos a asegurar la identificación temprana del problema, así como de una intervención rápida y eficaz. Esta se dirige a la población con mayor riesgo con el objetivo de llevar a cabo, como ya lo mencionamos, la identificación del problema, detectando factores de riesgo y factores protectores con, con el ánimo de disminuir los primeros y potencializar los segundos.
Y aquí en la prevención terciaria, esta consiste en asegurar los recursos necesarios para una adecuada respuesta médica, psicológica, social y legal a la población afectada por el problema. Incluye medidas de protección a las receptoras y a los programas especializados en la atención de pacientes con violencia. Otros objetivos para prevenir la violencia es la educación para la salud. En esta, los prestadores de servicios del sector público deben diseñar y ejecutar programas educativos para la prevención y detección temprana de la violencia familiar o sexual y que vayan dirigidos a la población en general. También deben de promover estilos de vida saludables, incluyendo el desarrollo de las responsabilidades compartidos en el interior de las familias. Esto con el objetivo de lograr equidad de género, desarrollo integral, un ambiente armónico y libre de violencia. Se debe de lograr una participación social, promoviendo una integración de grupos promotores comunitarios y de redes sociales que ayuden a informar, orientar, detectar casos de violencia familiar o sexual, promover el derecho a una vida libre sin violencia y a la resolución pacífica de los conflictos, promover acciones conjuntas para la prevención con autoridades comunitarias y municipales, la sociedad civil organizada, el sector privado, especialistas en violencia familiar y sexual. También es importante reforzar procesos educativos junto con la coordinación de otras dependencias e instituciones. Otro punto muy importante es la comunicación educativa. En esta se debe de diseñar, ejecutar y evaluar campañas educativas para orientar, motivar e informar a la población sobre las formas en las que se puede prevenir y combatir la violencia. También se debe promover la participación activa de la población, así como de realizar acciones en las comunidades. Debemos de apoyar la coordinación con otras dependencias para reforzar los procesos educativos para la prevención de la violencia. Llevar a cabo un estilo de vida saludable en todos sus ámbitos nos permitirá prevenir la violencia. Como ya lo había mencionado, existe gran evidencia científica de que la violencia se puede prevenir. La violencia engloba un conjunto de 7 orientaciones basadas en pruebas científicas relacionadas sobre la eficacia de las intervenciones dirigidas a prevenir la violencia interpersonal y autoinfligida. Cada orientación se centra en una estrategia. Algunas de las estrategias de la prevención de la violencia son desarrollar relaciones sanas, estables y estimulantes entre los niños y sus padres o cuidadores. Otra es desarrollar habilidades para la vida en los niños y los adolescentes. Reducir la disponibilidad y el consumo nocivo de alcohol. Restringir el acceso a las armas de fuego, las armas blancas y los plaguicidas. Fomentar la igualdad en materia de género para prevenir la violencia contra la mujer. Cambiar las formas sociales y culturales que propician la violencia y establecer programas de identificación, atención y apoyo a las víctimas. Algunas de las instituciones de apoyo para las personas que se encuentran en situación de violencia son el Centro Comunitario de Atención Psicológica. Este ofrece orientación psicológica, psicoterapia grupal, psicodiagnósticos, talleres, constelaciones y terapias. Otro es Casa de Apoyo a la Mujer. Este ofrece atención y seguimiento en el área psicológica y jurídica, promoción y defensa de los derechos humanos y autonomía económica, así como de procesos terapéuticos individuales y grupales. También brinda acompañamiento en procesos judiciales, especialmente en situaciones de índole familiar o acompañamientos al Ministerio Público por alguna situación de violencia. Talleres que construyen sororidad, conociendo mis derechos y proyecto de vida. Otros servicios como el yoga, defensa personal, capacitación laboral y jornadas de salud. Otra institución por parte del DIF municipal son los centros multidisciplinarios de la atención a la violencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Este brinda atención psicológica y prevención de la violencia, atención legal, centro de convivencia supervisada, así como de campañas de regularización del estado civil de las personas. Si te interesa saber de otras instituciones de apoyo a las personas que viven en situación de violencia, te dejo el link de la página web en la descripción de este video. Como conclusión, prevenir y atender la violencia requiere de mucho apoyo y esfuerzo continuo de largo plazo de todos los sectores de la sociedad. Es una decisión individual y colectiva de no aceptar la violencia como una forma de resolver conflictos y un ejercicio cotidiano de promover y hacer valer los derechos de cada ciudadano y ciudadana. Es urgente trabajar hoy para que las generaciones futuras de hombres y mujeres sepan iguales, garantes de derechos y con la capacidad y habilidad de resolver conflictos sin recorrer a la violencia. Para terminar, me despido con esta frase de Nelson Mandela. Muchas personas que conviven con la violencia casi a diario la asumen como consustancial a la condición humana, pero no es así. Es posible prevenirla, así como reorientar por completo las culturas en las que impera. Los gobiernos, las comunidades y los individuos pueden cambiar la situación. Di no a la violencia. Hasta aquí sería todo de mi parte. Muchas gracias por llegar al final del video. Espero verlos pronto. Para más dudas y preguntas, les dejo aquí los links de mis páginas consultadas.